Bienvenidos al video de dorso y nuca. Para esta ocasión, nuestra herramienta de apoyo será Complete Anatomy, un atlas virtual disponible para computador que nos permite, a través de agregar o eliminar capas, poder observar las distintas capas de músculos, ¿sí? Entonces, empezando por una introducción, podemos mencionar que hay músculos extrínsecos e intrínsecos. Empezando por los extrínsecos, encontraremos tres planos. Un primer plano donde se destacará la primera, segunda y tercera porción de lo que es el músculo trapecio, la porción descendente, una porción transversa y al final una porción ascendente. De este y de los siguientes músculos procederemos a destacar lo que son las inserciones proximales u orígenes, las inserciones distales u inserciones y lo que es una acción principal. Entonces, para el caso del músculo trapecio, podemos decir que su origen será lo que será C7 a T12 y su inserción se realizará en la espina de la escápula. Seguido de esto, en este mismo primer plano encontramos el latissimus dorsi o dorsal ancho. Este dorsal ancho tiene su origen en las apófisis espinosas de T7 a L5 y su inserción se va a realizar en la zona de el húmero o surco intertubercular, es decir, justo acá. Seguido de esto, en un segundo plano, vamos a encontrar lo que es el elevador de la escápula, destacado justo aquí, y también encontrado en simetría al otro lado, cuya inserción se va a encontrar en la zona de C1 a C4 y su origen y su inserción se va a realizar en el borde medial de la escápula desde el ángulo superior hasta la esquina. Es decir, inicia en C1 a C4 y se insertará justo acá. Seguido de esto, en un tercer plano encontraremos, perdón, en un segundo plano igualmente encontraremos lo que son los romboides mayores y menores que se destacaron justo acá y acá, que para el caso del romboide mayor podemos decir que su origen serán las vértebras T2 a T5 y su inserción se va a realizar en la zona del borde medial de la escápula, debajo de la base de la espina de la escápula, es decir, justo acá. Con respecto al romboides menor, podemos decir que su origen se realiza en las vértebras C7 y T1, como pueden observar, C7 y T1, mientras que su inserción se va a realizar en lo que es el borde medial de la escápula a nivel de la espina de la escápula, es decir, justo acá. Siguiendo, en un tercer plano encontraremos lo que son los serratos posteriores, superiores e inferiores, que para este caso raramente en la aplicación no aparecían, pero bueno, para el caso del serrato posterior superior lo deberíamos encontrar acá y para el caso del serrato posterior inferior debería estar acá. Para el caso del serrato posterior superior decimos que su origen será entre C7, es decir, justo acá, hasta T3, ¿sí? Y con respecto a su inserción se va a realizar en la parte superior de las costillas 2, 2 y 4, ¿sí? Con respecto a lo que es el serrato posterior inferior, decimos que se encontrará el origen en las apófisis espinosas de T11 a L2 y con respecto a su inserción se va a realizar en la parte inferior, perdón, T11 a L2 y con respecto a su inserción se va a realizar en las costillas de la 9 a la 12, es decir, desde acá hasta el final. Una vez concluida la sección de músculos extrínsecos, cabe resaltar que entre extrínsecos y intrínsecos son varias las diferencias de ambos grupos. En primer lugar, ambos grupos tienen orígenes embrionarios distintos. Los extrínsecos se originan a partir de los hipómeros, mientras que los intrínsecos se originan a partir de los epímeros. Anatómicamente, los músculos extrínsecos, como lo dice su nombre, son superficiales con respecto a los músculos intrínsecos. Además, las funciones que realiza cada grupo muscular son distintas. Los extrínsecos realizan movimientos relacionados con los miembros y las costillas, mientras que los intrínsecos realizan movimientos relacionados a la columna vertebral y a la postura, como ya lo veremos con los sectores de la columna. Por último, la inervación es distinta. Los extrínsecos están inervados por los ramos anteriores de los nervios espinales, en general por ramos que vienen de los plexos, en especial de la braquial, mientras que los intrínsecos están inervados por ramos posteriores de los mismos nervios espinales, en este caso los ramos posteriores de los nervios espinales que inervan directamente a los músculos. Entonces, sabida esta gran diferencia, empezando por los músculos intrínsecos, tenemos también tres planos. Entonces, para un primer plano tenemos lo que son los esplenios, tanto el capitis como el cervicis, que se los voy a señalar justo aquí y justo acá. Estos esplenios tienen una particularidad con respecto a su inserción y a su origen. Entonces, de los esplenios podemos decir que su origen, por lo menos para el cervical, está en T3, justo acá, y T6. Y con respecto a su inserción, podemos decir que es en la apófisis transversa de C1, justo acá, y C3. Si se dan cuenta, con respecto a los esplenios de la cabeza, decimos que su origen es en el ligamento nucal de C7-T3, ligamento nucal de C7-T3, ¿sí?
y su inserción se va a realizar en la apófisis mastoides del temporal, es decir, justo acá, en el hueso temporal. Eso es con respecto a los esplenios. Además de los esplenios, encontramos entonces seguido en un segundo plano lo que son los músculos erectores de la columna. De estos músculos erectores de la columna podemos decir lo siguiente, que primero encontraremos como tres subcategorías que serán el longissimus, el spinalis y el iliocostalis. De estos erectores de la columna, su origen es la cara posterior del sacro, ¿sí? La cresta ilíaca, justo acá igualmente, el ligamento sacroespinoso, es decir, la unión entre esos dos, lo que es el ligamento supraespinoso, es decir, la parte superior, y lo que son las apófisis espinosas de las vértebras lumbares inferiores y sacras. Ya les mostraré lo demás en la capa inferior. Entonces, sabido esto, con respecto a su origen, perdón, a su inserción, para el caso de los longuísimos, encontraremos, entonces, para el caso de longuísimos thoracis, cervicis, podemos decir que su inserción se realiza entre los tubérculos de los ángulos de las costillas, como se pueden fijar, entre los tubérculos de los ángulos de las costillas, entre los espacios de las costillas, eh, en las apófisis transversas de las vértebras torácicas, cervicales y la apófisis mastoides. Si se dan cuenta, se va insertando y, como mencionaba entonces, eso es con respecto al longuísimo. Con respecto al espinoso, es en las apófisis espinosas de las vértebras torácicas superiores y cervicales medias. Entonces, con respecto a lo que es el espinoso, les decía, se va a realizar justo acá, entonces, en las apófisis espinosas de lo que son las vértebras torácicas superiores y las cervicales medias. Y por último, en el caso de los iliocostales, que son el lumborum, el toracis, podemos decir lo siguiente. Entonces, y el cervicis. Podemos decir lo siguiente. Podemos decir que su inserción se va a realizar en los ángulos de las costillas inferiores, en las apófisis transversas cervicales, ¿sí? Eso sería para nuestro segundo plano, los músculos erectores de la columna. A grandes rasgos, con respecto a lo que es los músculos erectores de la columna, podemos resumir diciendo que tiene una inserción inferior en la región lumbosacra y luego se divide en tres, de forma similar a lo que ocurre con el esplenio, formando de lateral a medial los músculos iliocostal, longuísimos y espinoso, como mencioné anteriormente. Estos músculos ocupan distintas regiones, tanto lumbar, torácica, cervical y de la cabeza, y según la región se les pone el nombre aunque sean distintas partes de un mismo músculo. El músculo iliocostal tiene tres partes, una que les decía era la lumborum, la otra que es la toracis, la otra que es la región cervicis. El longuísimo tendrá entonces una región torácica, una región cervical y una parte de la cabeza. Y el músculo espinoso tendrá entonces igualmente una región torácica, una región y una región cervical, ¿sí? Es decir, que si leen músculo longuísimo en la cabeza, esto significa que se trata de la porción del mismo músculo longuísimo, pero justo ubicado en la cabeza. Pero lo importante es que se entienda que son partes de un mismo músculo, ¿sí? O sea, el longissimus capitis, cervicis, thoracis, sea cual sea la porción a la que me estoy refiriendo, es un mismo músculo, solamente que se hace mención a la región por la que en ese momento está pasando. Es muy importante resaltar que los músculos de este plano, si se fijan, todos tienen una dirección vertical. Por último, encontraremos en el tercer plano, el más profundo de todos, los llamados transversos espinosos, que se dirigen de la apófisis transversa a alguna apófisis espinosa, y que este por encima tiene, por ende, una dirección oblicua, que por eso también se les llamarán oblicuos, ¿sí? De inferior a superior y de lateral a medial. Por ende, tiene una dirección convergente. Los músculos transversos espinosos, según sus inserciones, se van a dividir en tres grupos, que de superficial a profundo son los semiespinosos, los multífidos y los rotadores. En este mismo plano, a nivel de la nuca, se encuentran los músculos suboccipitales, que son cuatro: el recto posterior menor, el recto posterior mayor, el oblicuo menor de la cabeza y el oblicuo mayor de la cabeza, que se lo señalo, que es el llamado triángulo, ¿sí? Triángulo de los oblicuos. Donde en este triángulo encontraremos entonces el rectus capitis posterior menor, que está justo acá, ¿sí? El oblicuus capitis superior, que está justo acá, insertándose hacia la parte posterior del cráneo, el rectus capitis posterior mayor. Específicamente tendremos entonces que para el oblicuo inferior de la cabeza, que ya mencionamos se encuentra en esta zona, tiene una inserción específica en la zona de la apófisis transversa del atlas, ¿sí?
y se origina justo acá en lo que sería la apófisis espinosa del axis, ¿sí? Con respecto a lo que es el oblicuo superior de la cabeza, entonces tendremos una apófisis transversa del atlas, es decir, de C1, y se va a insertar en la zona del occipital, ¿sí? En la parte más superior, en la parte más inferior del cráneo. Con respecto a los rectos posteriores mayor y menor de la cabeza, tendrá un origen en la apófisis espinosa del axis, igualmente que lo que es el oblicuo inferior de la cabeza, pero este tendrá su inserción es en la línea nucal inferior. Con respecto al recto posterior menor de la cabeza, tendremos origen en el tubérculo del arco posterior del atlas, ¿sí? En la zona inferior de ese mismo tubérculo, y su inserción se realizará en la porción media de la línea nucal inferior, es decir, acá. Retirando unas cuantas capas, seguiremos a mencionar a los rotadores, donde los rotadores se encontrarán el origen en las apófisis transversas de las regiones cervical, torácica y lumbar, y se insertará específicamente en las láminas y apófisis transversas de lo que es la columna vertebral, situada por encima, saltando uno o dos segmentos. Para finalizar, en el caso de los multífidos, encontraremos que tiene cuatro orígenes: la zona sacra, la zona del ilion, la zona de la apófisis transversa de T11 y T12, ¿sí? Finalizando la zona de T1 y T12, y lo que son las apófisis articulares de C4 a C7. Eso es con respecto a su origen. Con respecto a lo que es su inserción, se va a realizar en las apófisis espinosas de las vértebras situadas por encima, saltando igualmente uno o dos segmentos. Se irán insertando. Cabe destacar que estos multífidos se encuentran desde la región lumbar y como a nivel torácico ya no se ven más, esto sucede es porque aparecen los semiespinosos, que si se dan cuenta, básicamente llegan y los tapa. Sin embargo, los rotadores solo se van a ver desde el lado derecho, ya que ese lado es que, digamos, se puede apreciar correctamente este músculo.